Muy amados hermanos, quiero invitarles para que busquemos en nuestras Biblias, en la segunda carta que escribe el apóstol San Pablo a su amado hijo Timoteo. Esta segunda carta es la última de la literatura paulina, es decir, de todos los escritos del apóstol Pablo. La segunda carta a Timoteo fue la última. Después de esta ya no tuvo oportunidad de escribir más. Pero nosotros hoy en día tenemos la oportunidad de volver a leer, como ya lo hemos hecho, de esta última carta. Y quiero invitarles para que pongamos nuestros ojos en el versículo 9, segunda Timoteo capítulo 1, versículo 9. Segunda Timoteo capítulo 1, versículo 9. Y voy a invitar a mis hermanos jóvenes, todos los que se sientan jóvenes, hombres o mujeres, señoritas, para que me ayuden primero a leer este versículo, tratando de asimilarlo, hermanos. ¿Cómo dice? Amén. Segunda Timoteo 1:9. Ahora voy a invitar a todos mis hermanos, a todos en general, a los adultos, varones y varonas, para que lean conmigo este versículo. ¿Sí? Salvó y nos dio con vocación santa, no a nuestras obras, ahora todos juntos, no se sienten todos juntos, hermanos. Voy a durar un rato hablando y durante todo este tiempo ustedes van a estar sentados, se van a cansar de estar sentados. Yo voy a estar parado, pero no me canso de ello porque ya me acostumbré. Entonces vamos a leer este versículo otra vez. Que nos llamó y nos llamó con vocación santa. Amén. Segunda Timoteo 1:9. Bueno, la importancia de aprender, de saber la cita del texto, es porque es el domicilio del texto. Es muy triste cuando salimos en busca de alguien y me parece que por aquí es, me parece más o menos que por aquí es. Esta mañana cuando nos vino a dejar mi hija decía, creo que es por aquí. Parece que vino hace muchos años y ya no se acordaba. Creo que sí es este portón, aquí es. No se había dado cuenta que ya habíamos llegado. Pero el carro le dijo que ya habíamos llegado. Y cuando ustedes quieran leer este versículo, si cuando menos recuerdan la cita, 2 Timoteo 1:9, no les costará trabajo encontrarlo, hermanos. ¿Qué es la vocación? Se dice que la vocación es aquella inclinación natural de una persona hacia algo. Puede ser una actividad, puede ser un sentimiento, puede ser un impulso, pero es esa inclinación natural. Me estaba enterando durante la semana que allá en Argentina, en un hogar modesto, cristiano, hace algunos años nació un niño.
Y desde que este niño tuvo la oportunidad de sentarse, de moverse, valerse por sí solo, agarraba en sus manos algún objeto y lo apoyaba aquí sobre su hombro o sobre su pecho, y estirando su manita, con otra cosa le empezaba a mover como si fuera un violín. Y esto lo hacía con mucha frecuencia. Llegó el momento que a diario. Luego emitía de su garganta algún sonido que emulara el chillar de las cuerdas de un violín sobre el arco. Y cuando el niño estaba ya por cumplir 3 años, dijeron sus padres, pues qué raro, yo creo que quiere un violín. Y le compraron un violín el día que cumplió 3 años. Emocionado abrió el paquete, vio su violín, puso el arco sobre las cuerdas y solamente emitían chillidos. Después le pusieron en el aparato, en un aparato reproductor de música, le pusieron alguna pieza musical ejecutada en violín. Y entonces siguió al compás de la música grabada, la música en su violín, y se quedaron maravillados, como pudiéramos quedarnos todos nosotros, maravillados. ¿Cómo es que un niño de 3 años puede tocar tan bellamente un violín sin haber tomado clases? Hay niños que lo hacen con un piano, con un teclado. Otros lo hacen con un acordeón. Hay quienes lo hacen con una guitarra. Y a esa inclinación, a ese gusto, bueno, en este caso por la música, puede ser por otros motivos, la gente le llama o se le identifica como una vocación. Pero cada uno de los presentes, amados hermanos míos, tenemos una vocación. Pero es diferente a la vocación natural. Es una vocación sobrenatural, según el texto que hemos leído, que nos ha salvado. ¿Qué más dice? Que nos ha salvado y nos llamó con vocación. Ahí está lo sobrenatural, una vocación santa. Pero no solamente hasta aquí, sino sigue el texto. No por obras, mas según el afecto suyo y gracia, la cual nos es dada en Cristo Jesús. No porque Él haya visto que podíamos plegar nuestras manos, doblar nuestras rodillas, y Dios haya dicho, pues este tiene inclinación hacia la oración, lo voy a llamar. Vocación es llamamiento. Pero Él no nos llamó porque haya dicho, pues este tiene facilidad para cantar. Entonces, como le es fácil cantar, lo voy a llamar para que cante conmigo en mi reino. Conmigo en mi reino, no. Porque dice el texto, no por obras que nosotros habíamos hecho, sino nos llamó ¿cómo? Según su propio afecto, según su propio intento, según su propia gracia. Así nos llamó, hermanos. Así llamó a cada uno de los presentes. Y nos llamó, dice el apóstol Pedro,
de allá, de las tinieblas, entendamos esto, hermanos, de las tinieblas nos trajo a su luz admirable. Y allá en las tinieblas han quedado multitud de personas. Algunas anhelan que Dios las llame o están esperando ser llamadas por Dios, pero Dios no las ha llamado. Él sabrá por qué hasta ahora no las ha llamado, o cuándo las va a llamar, o por qué las va a llamar, o cómo las habrá de llamar. El primer texto que se leyó en este culto está en el libro de Oseas, o Amós, hermano Arán. Amós. ¿Amós qué? Amós capítulo 8, versículo 11. Amós 8:11, que dice: He aquí, vienen días, dice el Señor Jehová, en los cuales enviaré hambre a la tierra, y no de pan, no hambre de pan, y sed y no de agua. sino de oír la palabra de Jehová. Hambre, pero no hambre de pan. Pero no lo dice Amós, dice el profeta Amós, dice el Señor, el soberano, el rey, él dice esto: he aquí, yo enviaré días a la tierra en que habrá hambre, pero no hambre de pan, hambre de oír la palabra de Dios, y sed y no de agua, sino de oír la palabra de Dios. Hermanos, que Dios tenga misericordia de nosotros, que Dios tenga misericordia de nuestros hijos, que Dios tenga misericordia de las generaciones que nos siguen inmediatamente a nosotros. ¿Por qué? Porque hasta ahora nosotros, gracias a Dios, no sabemos lo que es tener hambre física. ¿O sí? ¿Alguien en su casa se queda sin comer un día a la semana, hermanos? Creo que no, ¿verdad? Porque nos alimentamos 1 y 2, 3 veces o más al día. Y esto según nuestros gustos. Otras veces según en eso que recomiendan los nutriólogos, en una dieta balanceada que satisfaga, que nutra a nuestro ser. Y no sabemos lo que es tener hambre. Hace algunos años escuchaba a un hermano ya de edad avanzada y decía: es que, hermanos, hoy no sabemos lo que es tener hambre. Y él recordaba con tristeza y con dolor los días de la guerra de la Revolución, donde él no contaba, él no decía que se comía la suela del zapato, sino que él mismo había comido cosas semejantes a estas. Bueno, si el hambre es una necesidad extremosa, todavía lo es más la sed. ¿Quién aguantará de nosotros un día sin beber agua, hermanos? Ustedes sí, yo no. Hablando en esta semana con un hermano por teléfono, me decía: pastor, ¿cómo está? Ya le explicaba más o menos cuál es mi estado de salud. Cuídese mucho, pastor. Y entre otras cosas me decía: procure que jamás su boca esté seca. Moje su boca. Pero va a haber un día en que no podremos mojar nuestra boca. ¿Saben por qué? Porque habrá sed. Al menos así describe la palabra de Dios en Amós capítulo 8. Metafóricamente, sed, pero no de agua. Sed de la palabra, de oír la palabra.
Y si el hambre es terrible, desesperante, la sed, la necesidad de beber es más. Porque así dice el salmista en el Salmo 42, como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Una de las preocupaciones más grandes que debe haber en nuestra vida, amados hermanos, como iglesia, como presbiterio, como sínodo general y como asociación religiosa, no es tanto la construcción de templos, no es tanto el abrir nuevos centros misioneros, el plantar nuevas iglesias, que es la función primordial de la iglesia. La preocupación más grande es que las generaciones inmediatas no padezcan ni de hambre ni de sed de la palabra de Dios. Porque al haber estos padecimientos, entonces van a deambular para buscar agua donde la encuentren. ¿Y saben qué van a beber? Agua contaminada. ¿Saben qué clase de pan van a comer? Posiblemente atractivo, pero no nutritivo. Entonces, nuestra preocupación es porque el alimento espiritual no falte y el beber espiritual jamás escasee. El domingo pasado se celebró en el campo de nuestro presbiterio una fiesta. ¿Sí saben qué fiesta fue? El Pentecostés. Yo creo que el tono de voz en que me lo dicen no parece de fiesta. Porque si fuera fiesta me lo dirían con gozo, con alegría. Pero lo oí que me dijeron, Pentecostés. ¿Qué es Pentecostés? El Pentecostés cristiano es aquella fecha cuando el Espíritu Santo descendió sobre la iglesia. El Pentecostés cristiano es aquella fecha memorable en que se inauguró la predicación del Evangelio. El Pentecostés cristiano es aquella fecha memorable que quedó asentada en el libro de los Hechos, en el capítulo 2, por el cual, fecha en el que llegó el Evangelio a más de 14 países mismos en cuya lengua se predicó al mismo tiempo. Y por ello es fiesta, hermanos. Y para algunas asociaciones religiosas es el día de emprender nuevas misiones. Para nuestra asociación religiosa y para nuestro presbiterio es el día del seminario, de buscar candidatos al seminario, candidatos que vayan a estudiar en la escuela bíblica, personas que deseen prepararse para servir al Señor. Y de no haber estas personas, ¿saben cuánto tiempo va a pasar para que haya nuevos pastores, hermanos? Desde el momento en que ingresa un estudiante al seminario hasta su ordenación, pasa un promedio de 10 años. No en su formación, sino no en su información, es la información, la formación y la ordenación. Hace algún tiempo, un hermano que asistía aquí, que venía de Guerrero, o era originario de Guerrero, de Chilpancingo, me decía, hermano, yo ya tengo una licenciatura en teología. ¿Y qué haces aquí? Estás perdiendo tu tiempo. Ve a predicar el Evangelio. Fue la última vez que lo vi aquí, hermanos. ¿A dónde se fue? ¿A predicar el Evangelio? No lo creo.
se fue a aburrirse en algún otro culto, en algún otro templo, a fastidiarse oyendo o en oyendo a otro predicador o a otros predicadores. Porque ¿saben lo que se necesita para poder predicar el evangelio, hermanos? Se necesita una vocación especial, es decir, un llamado especial. Ahora vamos a ver en qué consiste este llamado. Tengo aquí varios puntos, espero poder hacer que veamos todos. En primer lugar, es un llamado, dice la palabra de Dios en 1 Timoteo capítulo 1, a ver Lucas 6, 12. Lucas 6, 12 y 13. ¿Qué dice, hermano? Sí. Aconteció en aquellos días que fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Y como fue de día, llamó a sus discípulos y escogió 12 de ellos, a los cuales también llamó apóstoles. Hasta allí. Gracias, hermanos. Gracias, hermano Arán. Como fue noche aquel día, el Señor Jesús subió al monte, no a cenar, no. Subió al monte, no a dormir tampoco. Subió al monte, no a descansar. Subió al monte a orar. Y pasó la noche allí orando. Allí estuvo orando, hermanos. ¿Qué acaso Jesús no sabía quién era Pedro, Andrés su hermano, Jacobo y Juan los hijos de Zebedeo? Aún Judas Iscariote, ¿no los conocía Jesús? Según el Evangelio San Juan, le dice a Natanael, mira, cuando estabas debajo de la higuera yo ya te había visto. Antes que Natanael, antes que tu hermano te dijera ven, yo ya te conocía. ¿Saben cuándo nos conoce a nosotros el Señor Jesús, hermanos? ¿Mande? Antes que los siglos empezaran a contarse. Antes que el tiempo empezara a medirse. Antes de la consumación de los siglos, Él ya nos conocía. Sabía nuestro carácter, nuestro intento, nuestras inclinaciones, nuestras perversidades, nuestras falsedades, ya nos conocía del todo. Él es infalible, no puede fallar, no se equivoca en nada. Sin embargo, se fue para llamar a los apóstoles, a quienes Él llamó apóstoles, se fue al templo, se fue al monte a orar, no al templo, se fue al monte a orar y allá pasó la noche orando. No se nos dice en cuál monte, pudo haber sido el monte de las Olivas a donde Él acostumbraba ir a orar, o pudo haber sido algún monte cerca de Galilea, de los cuales Él había escogido para orar, pero Él se fue a un monte a orar. La selección de los ministros, amados hermanos, no es el resultado de un llamado humano, de una vocación humana, del gusto del hombre. Nos platicaba un hermano hace muchos años, ministro, ya está con el Señor, que cuando llegaba el pastor, el misionero, a su casa, le decía, niñito, tú me gustas para que seas pastor. Y en ese acento sajón le decía, tú vas a ser pastor. Y no sé si porque a guisa de tanto repetírselo, lo convenció
y en cuanto fue posible, él fue pastor. O verdaderamente coincidió la vocación divina con el anuncio del hermano. Pero se procura que el ministro de Dios debe ser de un llamado divino, porque le va a servir ¿a quién? A Dios. Puede ser que la iglesia Peniel dijera, es que mire hermano, nos gusta para que venga de pastor, el pastor fulano de tal. Y ahora en la reunión que se aproxima del 18 al 23 de julio, vamos a pedir que el presbiterio nos envíe al pastor fulano de tal, porque nos gusta. Ese es el propósito de Dios, hermanos. Si Jesús se pasó orando, ¿cuál es la función de la iglesia? ¿Por qué haya más ministros, hermanos? Vamos a ver otra cita. Esta está en el Evangelio según San Mateo, capítulo 9, versículos 37 y 38. Para estas fechas, cuando leamos, las fechas en que estamos leyendo estos versículos 37 y 38 del capítulo 9, ya el Señor había enviado a 12 de sus apóstoles, habían regresado, habían vuelto, estaban felices por todas las hazañas que habían realizado. Pero a pesar de que habían recorrido toda Galilea, habían rodeado Galilea, habían estado en las diferentes aldeas y comunidades, algo faltaba. Como dice el versículo, algún hermano. Entonces dice a sus discípulos, a la verdad, la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad, pues, al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Bueno, yo quería que alguna hermana leyera el 38, pero el hermano se acaparó todo. Sí, para que participemos, hermanos. Ese es el propósito. ¿Qué es lo que dice el 38, hermano? Entonces. Rogad, pues, al Señor de la mies. Sí, el 37. A la verdad, la mies es mucha, mas los obreros, pocos. Eso sucedió hace más de 2000 años, hermanos. ¿Saben de qué tamaño es en la actualidad la mies? No, hermanos, hoy no es mucha. Hoy la mies del Señor es muchísima, inmensa. Las dimensiones son incomprensibles, porque nosotros estamos acostumbrados a ver la mies del Señor de aquí hasta donde da la redondez de estas 4 paredes, hasta donde habita cada familia de la iglesia, y nada más. La mies es muchísima. A veces tratamos de satisfacer esta necesidad a través de los medios electrónicos, a través de esas comunicaciones que nos facilitan la vida y que nos permiten dar alguna información, aunque no se esté formando el carácter cristiano. La mies, a la verdad, es muchísima. ¿Qué tiene que hacer la iglesia? Fíjense bien lo que dice el Señor Jesús. Rogad. ¿Y saben qué es rogar, hermanos? Rogar consiste en que cada cristiano debe doblar su rodilla y con la cabeza agachada, con toda humildad, con toda suplicación, estar diciéndole al Señor, Señor, dueño de la mies, envía, por favor, por tu misericordia, por tu bondad, ¿envía qué? Obreros a tu mies. Hacen falta cada día más obreros.
comentaba la vez pasada de una iglesia, una denominación allá en Colombia, hermanos. Yo lo oí en mi red social, el funeral de un pastor, y llegaron a la casa del pastor, al funeral, enviando condolencias de todo Colombia, y después dijeron, ahora vamos a recibir los saludos de las misiones en diferentes partes del mundo. Cuando oí todo un listado, un gran listado de salutaciones, de condolencias, yo dije, yo he estado perdiendo el tiempo, porque me la he pasado en el Estado de México, en el Estado de Michoacán, en el Estado de Guerrero, en el Estado de Oaxaca y en la Ciudad de México. Y nada más. Y pareciera que he ido muy lejos, hasta muy lejos. ¿Y saben por qué no podemos llegar más lejos, hermanos? ¿Saben por qué no se han abierto las puertas, los muros que limitan las lindancias de nuestra asociación religiosa y de nuestra patria? ¿Saben por qué? Porque no hay obreros. ¿Y saben por qué no hay obreros? Porque falta que se le ruegue al Señor. A veces pensamos que porque hay otros intereses atractivos o más atractivos, otros oficios más atractivos. Si le pregunto a un niño, hijo, ¿qué quieres ser cuando seas grande? A ver, Jovito, ¿tú qué quieres ser cuando seas grande? A ver, Jorgito, ¿tú qué vas a ser grande cuando seas grande? Me va a decir Jorgito, yo quiero ser, ¿qué? Policía. ¿Y tú, Jovito? Yo voy a ser bombero. ¿Y tú, Danielita, qué vas a hacer? Boxeadora, o luchadora, o futbolista. Sí, porque los roles están cambiando. Ya hay luchadoras, ya hay boxeadoras, ya hay futbolistas. A lo mejor su ilusión será pertenecer a las diablas. Pero faltan obreros, hermanos. Ni Jovito, ni Jorgito, ni Danielita van a ser obreros porque ellos quieran, sino por vocación santa, según el puro afecto con que el Señor nos ha llamado. No porque lo merezcamos, sino por su libre afecto, hermanos. En segundo lugar, esto es un acto, el llamado, la vocación al santo ministerio. Toda vocación del cristiano es un acto soberano de Dios. Vamos a ver lo que dice Marcos capítulo 3, versículo 13, hermanos. ¿Por qué llama a unos y a otros no los llama? ¿Por qué a unos los llama y a otros que quieren ir con él los retiene? No, tú no puedes ir. Marcos 3, capítulo 3, versículo 13. Y subió al monte y llamó así a los que él quiso y vinieron a él. ¿Y llamó a quiénes? Así a los que él quiso. ¿Y a los que no quiso? ¿Y saben cuántos estaban con él, hermanos? Eran multitudes, hermanos, multitudes enormes. Y había entre esas multitudes personas muy capaces, intelectuales de gran altura, los doctores de la ley, los fariseos, los miembros del Sanedrín. Pero el Señor no llamó a los que le fueron aconsejados o recomendados por el Sanedrín o por el conjunto de los doctores de la ley. No, el Señor llamó a los que Él quiso. El Señor no hace nada sin hacer uso de su soberanía. Y la soberanía de Dios es aquella esfera de gobierno que ejerce sobre todas sus criaturas o los hechos de ésta. Las criaturas de Dios acatan la voz de Dios
y esa es su soberanía. Un hombre le dijo, Señor, es que a este le digo, ven y viene, a aquel le digo, va y va. Eso es ejercer soberanía. Tú di una palabra y mi hija va a sanar. Es decir, actúa con soberanía sobre la enfermedad. Y así actuó sobre las enfermedades, así actuó sobre los endemoniados, sobre los paralíticos y sobre toda la gente, como Él quiso. Y así actuó también al llamar a los suyos. Y algo maravilloso, hermanos, el Señor Jesús no ha cambiado este método. Y hoy en día sigue llamando según el consejo ¿de quién? De su voluntad. Conozco 2 iglesias importantes en la Ciudad de México. Cuando las recuerdo me llenan de tristeza. Porque los pastores que fueron en otros años importantes en esta iglesia, creyeron que el ministerio podría heredarse. Y no es así. Una de esas iglesias es, alguno de ustedes habrá oído, la iglesia del Divino Salvador en Argentina 29. Un pastor que llevaba más de 50 años pensó que había llegado el momento de heredar el pastorado a su hijo, pero Dios no lo había llamado para ahí. Y la iglesia se desbarató. Y no solamente la iglesia, todo el campo misionero que dependía de esa iglesia se vino abajo. Hoy es un monumento. Alguna vez tuve la oportunidad de entrar, el aire adentro se sentía como a aire de museo. Así un aire arranciado, porque ya casi no se abría ese templo. Otro templo está en el barrio de Tacubaya, en la calle de José Morán. Lo mismo, un pastor del estado de Oaxaca, de la Sierra Mixteca o de la región Mixteca de Tejupan, pensó heredar el ministerio a su hijo y la iglesia se derrumbó. El ministerio no se hereda, hermanos. O ayúdenme ustedes, por favor. Si al caso, en alguno de los libros del Antiguo Testamento, algún profeta heredó el ministerio profético a alguno de sus hijos. Se heredó el sacerdocio. El sacerdocio se recibió por herencia. Se pudo heredar el reinado por monarquías, pero el ministerio profético era de acuerdo a la voluntad de Dios. A quien Él quería, cuando Él quería, para una razón específica, para enviarlo a un lugar determinado. No a donde el profeta quería ir. Tenemos el caso de Jonás. A Jonás le dijo el Señor, mira, vas a ir a Nínive y le vas a decir esto y todas estas razones. ¿Y Jonás qué dijo? ¿A Nínive? Nada. Es gente mala, gente perversa. Le voy a decir que se va a quemar como Sodoma y Gomorra, no. Mejor me voy para Tarsis. ¿A dónde pudo llegar? ¿A Tarsis o a Nínive? Porque así es la soberanía de Dios. Se hace lo que Dios quiere, no lo que el hombre quiere. En este mismo sentido, en cuanto que es un acto soberano de Dios, hemos leído ya en 1 Timoteo capítulo 1, versículo 1, que dice ¿qué, hermanos? ¿Alguna hermana porque las hermanas no las he oído en este día? Ya ven, hermanos, las hermanas no tienen. No hay hermanos. 1:1. Pablo, apóstol de Jesucristo, por la ordenación de Dios nuestro Salvador,
y del Señor Jesucristo, nuestra esperanza. ¿Por la ordenación de quién? De Dios, De Dios nuestro Salvador. Y del Señor Jesucristo. Ahora, sin que se siente, hermanos, segunda Timoteo 1:1. Segunda Timoteo. Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, según la promesa de la vida que es en Cristo Jesús. ¿Por la voluntad de quién? De Dios. Miren, Pablo tuvo por maestro, gracias, un excelente maestro. Se llamaba, ¿cómo? ¿Cómo? Gamaliel. Pero cuando Pablo quiso ser ministro de Cristo, no tuvo tiempo para ir a ver a Gamaliel. A ver, Gamaliel, dame una carta de recomendación para que yo vaya y se la presente a Jesús, porque yo fui tu alumno. ¿O sí? ¿Por recomendación de Gamaliel? No. Pablo fue también miembro del Sanedrín, fue doctor de la ley. Y fue al caso al Sanedrín, al Supremo Gobierno, a pedirle, quiero un diploma para presentarme ante el Señor Jesús y que me permita servirle. ¿Cómo llegó a ser Pablo siervo de Jesucristo? ¿Saben cómo van a ser ministros aquellos que en el futuro Dios levante? Después de que ustedes estén orando, hermanos, solamente por la voluntad de Dios. Y cuando no es por la voluntad de Dios, porque lo hemos visto, amados hermanos, van a encontrar que la comida no le gustó, que donde duerme la cama no es buena, que le falta cobija, que el camino está muy largo y pesado, que si las piedras, que si un compañero que había venido de Tabasco, en una caminada corta que hicimos a la Sierra de Hidalgo, cuando no había carretera, habíamos caminado como 3 kilómetros, se sentó a la orilla de la vereda, se quitó el zapato, se sacó el calcetín y estaba contemplando su pie. Cuando lo alcanzamos, el maestro le dijo, ¿y qué haces aquí? Camínale, te falta mucho por recorrer. Y él no sabía qué hacer, si regresarse o seguir caminando. Y veía su pie del lado del talón y decía, es que se me negoció el pie. El término yo creo que alguno lo ha oído y ya sabrá de dónde estoy hablando. De dónde era esta persona, este hermano. Caminó cojeando. Llegó al fin a la meta, regresó y a los pocos meses se fue a su casa. Y por allá está, en un gran oficio, en una gran labor, ganando mucho dinero que nunca hubiera ganado en el ministerio cristiano. Se da no por nuestra capacidad, no por nuestra inteligencia, no por la voluntad de nadie, sino según la voluntad de Dios, a los que Él quiso. Y a los que Él quiso, los llama, y a los que llama, según su voluntad, los ordena, es decir, los pone en condiciones de ir a proclamar las buenas nuevas de la redención. En cuarto lugar, hermanos, en quinto lugar, el ministerio, la vocación del ministerio cristiano es un tesoro de gran valor que Dios ha depositado en vasos de barro. Pero no es un tesoro mitológico. A veces, en momentos de ocio, me he sentado a ver la televisión y hay promocionales que molestan, porque he oído un promocional que están anunciando una cruz de piedra vil, semejante, tomada de una fracción de la piedra que cubrió la puerta de la tumba de Cristo.
y que es una cruz muy milagrosa. No, hermanos, este vaso de barro, si bien es cierto, como decía el hermano, alguien decía, de barro vil, del polvo de la tierra, somos usted y yo. Y en ese vaso de barro vil, el Señor ha depositado un gran tesoro. Según dice en la segunda carta a los Corintios, en el capítulo 4, versículo 7. A ver si alguien lo puede encontrar y me ayuda a leerlo, hermanos. Segunda a los Corintios, capítulo 4, versículo 7. Este tesoro, el ministerio, ¿está en dónde? No en vasijas de oro, no en vasijas de plata, sino está en barros, en jarros, en vasos de barro. ¿De dónde fue usted tomado? ¿De dónde fue usted creado? Del polvo de la tierra. Y un día no lejos, yo no sé cuándo, este barro, este jarro, va a volver al polvo de donde fue tomado. No hay otra alternativa, no hay más. Va a regresar al barro de donde fue tomado. Alguna vez le decía a la que entonces era mi novia, ahora mi esposa, le decía, cuando yo muera, hágase con mi barro un jarro, y cuando de mí tenga sed, venga para que beba. Pero si el jarro se le pega, son los besos del chaparro. Pero no va a venir, no va a tener sed de mí. No van a ser los besos del chaparro, porque este barro va a ir a la tierra. Pero por lo pronto, en esta vasija, en este jarro de barro, ha tenido el alto honor de ser depositario de un gran tesoro. ¿Cuál es ese gran tesoro? ¿Mande? La predicación del Evangelio, hermanos. Casi nunca falta alguien que me dice, oiga, pastor, qué bonito, qué bonitas palabras, qué hermoso mensaje, me gustó mucho. Y alguna vez le he tenido que decir, hermano, deténgase, me lo voy a creer algún día. No me lo debo creer porque el fracaso del ministerio es ese, sentir que no soy barro. Dios pudo haber usado a los ángeles inmaculados, cuya función esencial es llevar el mensaje. La palabra ángel quiere decir mensajero, mensajero de Dios. Y a los ángeles no se les olvida una palabra del mensaje que tienen que anunciar, no omiten nada. Los ángeles no cambian nada, los ángeles de Dios no cambian el mensaje de Dios. Los ángeles de Dios son fieles al mensaje que tienen que anunciar. Y los ángeles de Dios están mirando con codicia, con deseo grande de tomar el tesoro que ha sido depositado en barros de jarro, en jarros de barro. Pero ¿saben qué dice el Señor? Ángel, como te llames, en el rango que tengas, tú no. Para que la gloria no sea del mensajero, sino la gloria sea de Dios. Cuando la vocación al santo ministerio es la respuesta a la plegaria de la oración de la iglesia, permanente, continua, hermanos, no habrá nada que derrumbe o que eche a perder o eche por los suelos este ministerio de gran valor, este gran tesoro depositado en vasos de barro.
cierto, este tesoro, este ministerio, esta vocación, está llena de limitaciones humanas, con muchos defectos, con fatiga, con cansancio, con sueño, con sed. Y no ha habido sobre la tierra, hermanos, un solo llamado al ministerio que no haya sentido hambre, que no haya sentido cansancio, que no haya sentido sed, que no haya sentido desilusión, hasta ganas de llorar, hermanos. Empezando por el más elocuente predicador. ¿Saben quién fue? ¿Saben quién fue? Veamos en San Marcos, capítulo 6, capítulo 1, 32 y 38. 32 y 38. El pasaje está un poquito larguito, pero no son muchos textos, hermanos. ¿Cómo dice, hermanos? A ver, ¿quién quiere leerlo para todo? Cuando fue la tarde, luego que el sol se puso, traían a él todos los que tenían mal y endemoniados, y toda la ciudad se juntó a la puerta, y sanó a muchos que estaban enfermos de diversas enfermedades, y echó fuera muchos demonios, y no dejaba decir a los demonios que le conocían. Y levantándose muy de mañana, aún muy de noche, salió y se fue a un lugar desierto, y allí oraba. Y le siguió Simón y los que estaban con él, y hallándole le dicen: todos te buscan. Y les dice: vamos a los lugares vecinos para que prediquen también allí, porque para esto he venido. ¿Saben de quién se trata este pasaje, verdad? ¿De quién está hablando Marcos? No está hablando de Pedro, no está hablando de Juan, no está hablando de Pablo, porque para entonces Juan Marcos, como se llama, su nombre completo, y Pablo todavía no tenían relación, la tuvieron después. Se trata del Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo llegó a un determinado lugar, según este pasaje, y llegaron a Él, se acercaron a Él muchos hombres y muchas mujeres, tomados de diversas enfermedades, de muy variadas enfermedades, y hasta poseídos de demonios. Y el Señor tuvo misericordia, como siempre, de ellos. Y sanó. ¿Sanó a cuántos? No sanó a todos, hermanos. No todos tuvieron la dicha de haber sido alcanzados para salud, pero sí sanó a muchos. A muchos. Después de estar predicando, después de estar sanando, después de estar reprendiendo a los demonios, el pasaje no dice si Jesús a qué horas comió, a qué horas bebió. No dice esto el pasaje. Solo dice que cuando fue tarde, Jesús se retiró a descansar. ¿Qué quiere decir esto? Que Jesús estaba extenuadamente cansado. A veces pensamos que el ministro, el Hijo de Dios, el que sirve a Dios, no tiene por qué cansarse. Me decía un hermano, un hermanito así entre comillas, allá en Calquiní, es que hermano, para eso has sido llamado. No te quejes. Si te cansas, no te quejes, porque para eso has sido llamado. Bueno, lo tuve que aprender no de aquel hermanito, sino de Jesús. Jesús se cansó y no se quejó. Pero sí se retiró a descansar. Se retiró a descansar. Estaba cansado.
¿Cómo sé que se retiró a descansar? Por ahí hay un versículo que dice, y al día siguiente, levantándose, se usa esa palabra, levantándose. Y para leer la palabra de Dios en este versículo, en esta frase, en esta palabra particular, no se necesita conocer el griego, hermanos, ni el arameo. ¿Quién se levanta? El que está sentado o el que está acostado. Y Jesús se levantó muy de mañana. Y en su carácter humano, para levantarse muy de mañana, debió haber acostado temprano. Ayer hacíamos planes, vamos a acostarnos temprano. Hay que ir a votar, hay que esperar que vengan por nosotros, hay que viajar a Metepec, de Metepec hay que ir a México, de México hay que estar allá temprano mañana para un examen de laboratorio. Bueno, ya tenemos todo un itinerario elaborado. Y Jesús tenía su itinerario. Le fue a decir Pedro, Señor, mira, la gente allí está esperándote en la ciudad, ahí está agolpada a las puertas, te está esperando. Allí había niños, allí había mujeres, allí había hombres, allí había jóvenes, había gente de todas las edades con diversas enfermedades, indudablemente que hasta endemoniados. ¿Por cuánto se ocupó Jesús? ¿Mande? No, por ninguno. Él dijo, vámonos de aquí a otro lado, a continuar predicando a otras partes. Y él dice, porque para esto he venido. Y amados hermanos, cuando la vocación de Dios se da, no se puede distraer el ministerio. Por nada se puede distraer el ministerio. Si el Señor tenía que ir a otras partes tenía que ir. ¿A qué? A predicar el Evangelio, porque para eso había venido. A liberar a los endemoniados, a eso, porque para ello había venido. En suma, para deshacer las obras del diablo, porque para eso había venido. Amados hermanos, en el ruego que ustedes eleven a Dios por nuevos ministros, pídanle que esos ministros no se distraigan de su vocación, porque es vocación ¿qué? Santa. Como dice Segunda de Pedro 2:9, ya se nos olvidó, hermanos. Segunda Timoteo, 2:9. ¿Cómo dice? Vamos a leerlo todos juntos. Que nos ha llamado. 1:9. Que nos salvó y llamó por pasión santa, no conforme a nuestras obras, según el intento suyo y gracia, la cual es dado en Cristo Jesús, antes de los tiempos de los siglos. Amén. Segunda Timoteo. Quiero decirle que usted Ha sido llamado de las tinieblas a la luz admirable del Evangelio, con vocación santa, antes de que se empezaran a contar los siglos, según su gracia con que nos llamó, que esa gracia no sea de balde y que esa vocación rinda frutos abundantes en su vida. Y pídale que el Señor llame en santa vocación a más hombres a su santo ministerio. Oramos, hermanos. Bendito Dios y eterno Padre, estamos delante de ti una vez más en esta hora del día para decirte gracias por tu palabra, Señor. Porque por ella sabemos que has llamado a cada uno de tus hijos según tu gracia, según
el libre afecto de tu voluntad y nos has traído para formar parte de tu pueblo, de tu iglesia, con un propósito bien definido. Padre, pero si de entre los presentes a alguien has llamado, has apartado desde antes que se contaran los siglos para el santo ministerio, en el momento que tú dispongas según tus tiempos, haz oír ese llamado en lo más profundo de la conciencia, pero hazlo fuerte de tal modo que su voz, su mirar, no torne a ningún otro lado. Antes tu voz como toque de llamada, vibre hasta lo más profundo de su ser. Porque, Señor, pronto empezará a haber hambre y no de pan, sed y no de agua, sino de tu santa palabra. Líbranos de ello y libra a nuestros hijos y libra a las generaciones que vienen de esa terrible calamidad espiritual. Ponemos nuestra plegaria en tus manos, en el supremo nombre de Cristo Jesús, nuestro Salvador, nuestro Señor y buen Dios. Amén.